Queremos en esta noche poderle dar la bienvenida a todos. Sabemos que dadas las situaciones, las reuniones las estamos teniendo de manera virtual, lo cual no quiere decir que es algo diferente. Le estamos dando un culto a Dios. Y no es un asunto de formas. Lógico que es hermoso cuando estamos aquí juntos, unidos, compartiendo uno al otro, pero allí en nuestras casas, con nuestras familias, continuamos dándole un culto a Dios, un sacrificio agradable de labios que pronuncia su nombre. Y en unidad honramos a aquel que entregó su vida por cada uno de nosotros. Así que allí en donde estás, allí en tu casa, le estás dando un culto al Señor. Entonces, deja la sartén, deja la escoba, después agarrarla de nuevo, lógico, ¿no? Pero dejala ahí en donde está y presta atención a todo lo que el Señor quiera estar dándonos en esta tarde. Muy bien, vamos a abrir la palabra de Dios en el primer libro de la Biblia, que es el libro de Génesis, en el capítulo 28. Vamos a ir al versículo 16. Y dice así la palabra de Dios. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Uno de los conflictos más grandes que suelo tener yo, que me trae mucha frustración a mi vida, es no darme cuenta de las cosas. Hay cosas que por supuesto no se pueden resolver, no hay manera, pero viste aquellas cosas que sí, si vos te hubieras dado un poquito de cuenta, hubiera cambiado, no hubiera traído, ¿no es cierto?, algunas dificultades, algunos problemas. Y yo a veces me pego, ¿no?, con eso. Digo, ¿por qué no me di cuenta de esa situación? Y siempre llego a la misma conclusión, porque estaba distraído. Algo que es interesante que nosotros podamos comprender es que la presencia de Dios siempre está en nosotros. Pero muchas veces, dadas las situaciones que nos tocan vivir y dada nuestra concepción de Dios y de su presencia, nos parece que Él no está, como está pasando aquí en el caso de Jacob. Jacob se sorprende. ¿Por qué? Porque tiene una visión, tiene un sueño en el cual él ve la presencia de Dios. Y es algo de lo cual se sorprende. No te olvides que anteriormente él había hecho todas las trampas habidas y por haber para arrebatar la bendición de Dios, pero ahora se sorprende en entender que Dios está en ese lugar. Y yo la pregunta que me hago, ¿no sucede eso a menudo en nuestras vidas? Es cierto que debemos de tener una concepción clara de la presencia de Dios. Primeramente debemos de entender que Dios está en todos lados. Un autor dice, está en todos lados salvo en un solo lugar. No está. Y a uno le parecería imposible, ¿no? Y preguntaría, ¿cuál sería el lugar en el que Dios no está? Y Dios no está en el corazón de una persona no arrepentida. Y de alguna manera hay un fundamento para esto. También la palabra de Dios nos dice que Dios está cerca de aquel que le busca, de aquel que le busca de verdad. Y volviendo un poquito al primer punto, ¿cómo podemos de alguna manera argumentar que Dios está en todos lados menos en mi corazón? Si yo no soy una persona que se ha arrepentido y ha creído en serio, porque dice la palabra de Dios que Él está al umbral, Él toca la puerta. Si yo abro, Él entra y participa conmigo. Por supuesto que si yo no abro, no. Entonces, ¿qué es lo que entendemos en esto como para poder contestar de alguna manera a esta expresión de Jacob, en la cual se sorprende porque la presencia de Dios está en este lugar? ¿Dónde está la presencia de Dios? La presencia de Dios está en el corazón de todo aquel que ama a Dios, lo cual quiere decir que la presencia de Dios ha de ser algo constante en mi vida. Pero el problema es que yo me distraiga, el problema es que yo no me dé cuenta. El problema es que yo pierda la perspectiva. Vos te vas a dar cuenta que a lo largo de la historia, tanto el pueblo de Dios histórico como la iglesia, perdió muchas veces la perspectiva. Y lógicamente cuando nosotros perdemos la perspectiva de la presencia de Dios,
automáticamente nuestros ojos se hacen terrenales y vemos todo desde la perspectiva llana de nuestra naturaleza y del mundo que nos rodea, alejándonos del propósito divino. Pero siempre Dios quiso hacer algo cuando su pueblo se desvió. Y para que su pueblo y la iglesia nuevamente volviera a su cauce, Él no hizo ni más ni menos que revelar nuevamente la esencia de su Hijo Jesucristo. De esa manera nuevamente el pueblo volvió. Si vos ves el Evangelio según San Juan, vos ves Apocalipsis, es de alguna manera producto de ese obrar de Dios cuando el pensamiento gnóstico comienza a confundir al pueblo. Entonces vamos a ver una revelación en el Evangelio según San Juan de que en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Una expresión cristocéntrica esencial como ninguna otra. De manera que el pueblo no fuera desviado por ese pensamiento. Vemos en Apocalipsis cómo el Cristo glorificado es revelado en un momento de opresión, en un momento de dificultad del pueblo de Dios, para que la confianza del pueblo estuviera basada en Él a través de la revelación de su Hijo. Vemos una iglesia como Filadelfia, la cual tiene un contexto terrible y tal vez hoy nos podríamos identificar un poquito frente a la situación difícil que estamos viviendo como iglesia. Sin embargo, esta iglesia, pese a todo su contexto externo que era completamente dificultoso, es una iglesia en la cual la presencia de Dios está. Es una iglesia en la cual la presencia de Dios la aprueba. Es una iglesia en la cual hay una fidelidad para con Cristo. Es una iglesia a la cual el Señor le promete, en medio de la dificultad y en medio de todo lo que está viviendo, una oportunidad, una puerta abierta, mostrándonos claramente que una cosa no tiene nada que ver con la otra. A veces Dios es por lo que pasa alrededor para mi vida. A veces Dios es por lo que yo siento, por lo que me pasa, por mi emoción, por mi sentimiento. Pero Él no cambia. Y aquel que vive adentro tuyo siempre está presente. Pero sí es importante que vos esto lo puedas tener en cuenta. Y no desvíes fácilmente y ni te distraigas fácilmente. De manera que cuando nuevamente el Señor vuelve a hacer algo, vos te sorprendas como Jacob y digas, ¿y esto de dónde salió? Dios está acá. Qué tremendo que es este lugar. La vida de Jacob, como todos sabemos, si bien es uno de los patriarcas, es la vida que más nos identifica. Diríamos es la vida más complicada de los tres patriarcas, pero gracias a Dios por la complicación de este hombre de Dios, porque en ella seguramente nosotros nos vamos a ver reflejados. No nos vemos reflejados en Abraham, no nos vemos reflejados en Isaac, pero sí nos vamos a ver reflejados muchas veces en Jacob, en cada una de sus idas y vueltas. Este hombre no tenía, por su hermano, comparándolo con su hermano, no tenía grandes oportunidades en ningún aspecto. Su hermano lo superaba en cualidades y en todas las cosas. Dice la palabra de Dios, ¿no?, que su hermano era el que proveía para su padre, era un hombre de campo, era un hombre que iba, que cazaba. Y dice la palabra del Señor que Jacob simplemente era un hombre de tiendas, ¿no? No era ni pastor, de tiendas. Estaba de carpita en carpita, ¿no? No era mucho lo que él hacía, no tenía mucha capacidad para hacer las cosas, pero había algo que él tenía. Y aunque parezca difícil entenderlo, tenía un corazón para con Dios. ¿En qué nos basamos para decir esto? En que para él la bendición de Dios era lo más importante. Todavía no entendía las cosas muy bien, pero él sí sabía que si Dios estaba con él, su éxito estaba asegurado. Después el cómo, las demás cosas todavía no las sabía, pero eso sí estaba en su corazón. Lamentablemente en la vida de su cualitativo hermano, lo que había en su corazón era un plato de lentejas, lo cual era mucho más importante para él que la bendición de Dios. Y Dios, que es justo, mira aquellas cosas. Pero como digo que Dios es justo, también no las deja así. Sabiendo que en el corazón de este hombre de Dios estaba Él, Dios haría todo un proceso para que este hombre llegara a ser quien realmente terminó siendo. Entonces, en un momento determinado, mientras Jacob solamente había escuchado acerca de Dios, del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, todavía del Dios de Jacob, solamente escuchó, era necesario que este hombre pudiera tener de alguna manera una experiencia real. Y esto nos muestra el primer punto.
Yo quiero simplemente poderme hoy desarrollar en 3 puntos que nos van a permitir entender de alguna manera y perseverar en la presencia de Dios de manera continua y no perder este enfoque. Y este primer punto es la visión. Mientras solamente escuchamos acerca de Cristo, mientras solamente oímos acerca de Dios, no es ni más ni menos que un conocimiento objetivo, como el que tenía Jacob. Jacob quería la bendición por lo que había escuchado, conocía al Dios de su padre, de su abuelo por lo que había escuchado, pero él todavía no había tenido una experiencia de parte de Dios. Y él estaba necesitando ese momento, porque de ahí en adelante su vida cambiaría en todas las cosas. Ya a esta altura él había engañado a su hermano, ya a esta altura él estaba escapando. Pero Dios le permite en un sueño, que es una visión, poder ver los cielos abiertos y poder ver una escalera que desciende del cielo a la tierra. Vos y yo necesitamos de manera continua tener esta visión de Cristo. ¿Y cuál es esta visión de Cristo? Es la escalera que une lo celestial con lo natural. Es ese punto de encuentro en donde lo eterno se junta con lo temporal. Porque es esa la manera en la que nosotros tenemos la perspectiva correcta. Cuando nuestros ojos se fijan solamente en lo temporal, no podemos ver lo eterno, no podemos ver a Dios y pareciera que la presencia de Dios se oculta de nosotros, pero somos nosotros que nos hemos distraído con lo temporal. Rompe ese silencio, rompe esa ignorancia espiritual el Señor desde una visión. Y en esta visión Él entiende que Dios es otra cosa de lo que Él se imaginaba. Él entiende que el Dios de su padre, el Dios de su abuelo, es un Dios vivo y es un Dios real. Pero todavía él no tiene entendimiento espiritual y él cree que ese Dios solamente se limita a ese lugar. Por ese lugar él le pone casa de Dios, que es Betel, porque allí es donde se encuentra. Pero él considera que ese es el lugar. Como muchas veces nosotros consideramos que la presencia de Dios está en determinados lugares. Déjame decirte que si Él tocó la puerta de tu corazón y vos abriste esas puertas, Él está en vos. Y ese es el gran misterio, ese es el misterio que revela Pablo a la iglesia. Cristo en nosotros, Cristo viviendo en nosotros. Su presencia en medio nuestro. Vos sos el Betel, vos sos la casa de Dios, en donde el Espíritu Santo mora en tu vida. No tenés que ir a un lugar determinado, te tenés que congregar para edificarte, para crecer, pero no para encontrarte con la presencia de Dios. La presencia de Dios mora en tu interioridad. Y eso es lo que todavía él no entendía. Por eso es importante que nosotros podamos entender que una visión, sin el segundo paso que te voy a decir ahora, si vos me esperás un poquito, no es completa. Una visión solamente te puede confundir. De hecho, vos vas a ver a estos 3 hombres de Dios, estos 3 discípulos que lo siguieron a Jesús al monte. Luego de prácticamente que el cielo bajara en ese monte, que Él se transfigurara delante de ellos. ¿Qué es lo que ellos dicen? Y nos quedamos acá y hacemos unas casitas acá y se terminó. Una visión espiritual, sin el paso que sigue, que es la revelación, nos puede disparar para cualquier lugar. A veces tenemos esa experiencia espiritual en donde de una vez por todas se nos abre el cielo y entendemos la realidad terrenal y la realidad espiritual y nos parece que ya estamos listos, pero no estamos listos todavía. Nos despertamos para saber ahora qué es lo que debemos de hacer. Qué interesante, ¿no es cierto? Si vos te vas al Nuevo Testamento, vas a ver la misma experiencia que Jacob en Natanael. Eso lo tenés en Juan 1:51. Y Juan 1:51 tiene un montón de similitudes y de diferencias, de contrastes, que realmente es enriquecedor, ¿no? Porque ¿quién es el que tiene la visión en el Antiguo Testamento? El engañador. Pero en el Nuevo Testamento, ¿quién tiene la visión? Natanael, del cual Jesús dice, es un hombre, es un israelita en quien no hay engaño. En el Antiguo Testamento, el engañador tiene la visión, pero en el Nuevo Testamento, la visión que todavía no está presente, que es la que va a ver Natanael luego, los cielos abiertos y los ángeles subir y bajar, ¿por qué no está esa visión? Porque la visión más importante está delante de él, que es Cristo. Todavía Jacob tendría que pasar un montón de situaciones
para que realmente la revelación pudiera ser completa. Hasta ahora solamente él tiene una visión y de esa visión él simplemente lo que hace es lo manda atrás al Señor diciendo, yo sigo escapando, yo sigo mi rumbo y vos vas a ser mi Dios si me das de comer, si me cuidás, si me protegés y todo. Una visión solamente no es completa. ¿Cuántas veces recordamos la experiencia espiritual que tuvimos una vez y creemos que con eso ya basta? Eso no es el fin, ese es el principio de un andar en la presencia de Dios. El segundo aspecto importante en esto es la revelación. Estos hombres que acompañaron a Jesús y que vieron al Cristo transfigurado, que vieron la presencia de Dios, que se disparataron para cualquier lado, ¿no? Diciendo, bueno, vamos a hacer acá una chocita, nos quedamos acá. Inmediatamente, como diciendo el Señor, basta de todo lo que están diciendo, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y ese es el fin de toda visión espiritual. Toda visión espiritual nos va a dirigir a escuchar a Cristo. Nos va a dirigir a oír la voz de Dios a través de su Hijo amado, que dice, sígueme. Esto era lo que Jacob tenía que escuchar. Lamentablemente fue largo el camino de Jacob. Perdió mucho en el camino, por seguir sus propios caminos. El Señor estaba con él. El Señor le habla. Y si vos prestás atención a las palabras que el Señor le dice, yo te pido ya no creo que se pueda poner ahí, pero si vamos a 35 de Génesis, 35, 11, no se puede poner, no importa. Ahí está. También les dijo, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, y una nación y conjunto de naciones procederán de ti. Cuando Jacob sale de Betel y hace todo el proceso, nuevamente el Señor lo va a traer. Déjalo acá. Nuevamente el Señor lo va a traer. Pero luego de la visión el Señor le promete a Jacob que estará con él en todo momento. Y eso probablemente a nosotros nos dejaría tranquilos, ¿no? Yo voy a estar con vos en todo momento. Y es cierto. ¿Estoy con vos o estoy en vos? No, todavía estoy con vos, porque todavía no me diste el lugar en tu corazón. Y yo tengo un propósito y conozco tu corazón, pero tengo que caminar con vos hasta que finalmente me dejes entrar en él. Entonces caminó, estuvo con Jacob en todo momento. Te voy a guardar y no te voy a dejar hasta hacer lo que me propuse. ¡Qué bueno! ¡Qué lindo!, ¿no? Pero Dios va a trabajar en tu vida hasta hacer lo que se propuso. Y tuvo que trabajar en la vida de Jacob para que Jacob dejara en algún momento de seguir sus propios caminos y finalmente pudiera oír completamente la voz de Dios y responder a ella. Por supuesto que Él va a trabajar en cada uno de nosotros, pero no descansemos solamente en esa promesa. Él va a cumplir su propósito en mí. Nosotros hemos de cooperar con el Espíritu Santo, vamos a cooperar con el Señor y podemos hacer de esto algo eterno que se termina siendo en los últimos días de nuestra vida o puede ser ya. Yo me imaginaba la vida de Jacob, ¿no? Mientras el Señor le daba toda esta promesa, ¿qué necesidad de hacer todo el camino que hizo? Si el Señor me va a volver a traer de nuevo acá, ¿por qué no me quedo acá? ¿A dónde voy si me va a traer de nuevo acá? Bueno, Señor, no me saques a pasear, déjame acá, si me traes acá, ¿qué querés que haga? Y ahí se hubiera resuelto todo. Pero no, Él le dice, bueno, vos seguime, si me bendecís, ¿sí? Y esa es la vida muchas veces de algunos de nosotros. Un Dios que nos siga, un Dios que nos bendiga, un Dios que tenga que ganarse nuestra aceptación. Y lamentablemente se demora el tiempo, Dios en su amor trabaja en nuestras vidas, hasta que finalmente nos rendimos, como lo va a hacer Jacob. Pero todas estas promesas les está dando el Señor hasta decirle, y nuevamente te voy a traer a este lugar. Iba a ser mucho el camino. El engañador iba a engañar y iba a ser engañado.
Iba a ir a lugares que le parecían que eran lugares extraordinarios para el resto de su vida, para vivir allí, pero el Señor lo iba a hacer regresar por el camino que fue. Por supuesto que él ahí no lo iba a entender. Si yo me propuse en estos momentos huir, escapar, Dios me dice que me va a volver a traer, o sea que me tengo que quedar. No, en este lugar yo tengo que escapar. ¿De cuántas cosas estamos escapando? Y el Señor nos está diciendo, te voy a volver a traer a ese lugar. No te escapes más. Pero si esta situación no estuviera, no te escapes más porque te voy a volver a traer a este lugar. Porque mi bendición, aunque te parezca mentira, está en ese lugar. En ese lugar del cual vos querés salir corriendo, en ese lugar del cual vos no aceptás, porque es ese lugar en donde va a ser tratada tu interioridad. Porque yo voy a vivir adentro tuyo. Y no puedo vivir adentro tuyo siendo un engañador. No puedo vivir adentro tuyo cuando cada cosa que ocurra vos te vas a escapar. No puedo vivir adentro tuyo si vos no dependés de mí, dependés de tu propia suficiencia, engañando y siendo engañado. No puedo hacer de vos una morada continua. Voy a estar, te voy a acompañar, pero no voy a poder estar en. ¿Por qué a veces caemos en ese error? No sentimos la presencia de Dios, no está la presencia de Dios. Porque a veces nuestro corazón, que es el lugar de la morada de Él, está cubierto por otro montón de cosas, por otro montón de intereses. Pero Él promete que se va a encargar, porque conoce tu corazón, de irlo vaciando para hacer una morada continua en tu presencia. Porque Él sabe que el bien de cada uno de nosotros no consta en una visita del Espíritu Santo en nuestro corazón, sino en una morada continua de Él en nosotros. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Entonces tenemos el primer punto, que es la visión que nos despierta al mundo espiritual. Tenemos el segundo punto, que es la revelación. En esa visión es la dirección de parte de Dios. Y tenemos el tercer punto, que es la fructificación. Porque ese finalmente es el plan de Dios para nuestra vida. Él quiere hacer morada dentro nuestro. Él quiere transformarte a imagen de Cristo. Pero Él quiere que tu vida pueda ser una vida fructífera. Él quiere expresarse a través de tu vida en todas las cosas, en propósito y en todo. Pero un engañador no puede tener una vida fructífera. Dios tiene que tratar la vida de este hombre. Dios tiene que guiar la vida de este hombre. Y ahora es fabuloso. ¿Por qué? Porque mientras Jacob escapaba de Betel diciéndole a Dios lo que tenía que hacer, ahora Dios le dice a Jacob que tiene que volver nuevamente a Betel. ¿Y qué pasa? El Señor lo va conquistando y él comienza a obedecer ahora la voz de Dios. Ya no es el Jacob que determina sus caminos, ahora es el Jacob que sigue al Señor. ¿Por qué? Porque agotó sus fuerzas. Porque se dio cuenta que separado de Dios no puede hacer nada. Porque cuando él pensó que la bendición de Dios solamente iba a ser el bienestar externo para su vida, se dio cuenta que no entendía nada. ¿Cuántas veces buscamos a Dios por el bienestar externo de nuestra vida, ignorando que la bendición más grande la necesitamos adentro nuestro? El milagro más grande lo necesitamos adentro nuestro. ¿De qué vale alcanzar todo lo que queremos alcanzar si en nuestro corazón no está la plenitud de su presencia? Y Él lo sabe. Por eso Él quiere darte aquello que a veces no pedís, porque sabe de qué manera y con sus pensamientos y caminos llevarte al bien que vos necesitas y anhelás. Pero a veces estás tan enfocado que esto va a ser mi bien. Él sabe cómo hacerlo. Y Él supo cómo hacerlo en la vida de Jacob. Entonces cuando lo hace volver, le dice, yo soy el Dios omnipotente. Crece, multiplícate, una nación y conjunto de naciones van a proceder de ti y reyes saldrán de tus lomos. A esta altura también había cambiado el nombre de Jacob. También el Señor había tocado esa identidad. Ya Jacob no caminaba rápido, ya rengueaba de su pierna, ya no estaba tan seguro de sí mismo, ya preguntaba al Señor. Jacob ya no era el mismo. Como vos y yo tampoco podemos crecer y multiplicarnos si seguimos siendo los mismos que el mes pasado, que el año pasado y que hace 5 años atrás. No podemos crecer y fructificar si no somos renovados por Él.
¿Y cómo hace esto Dios? Y vamos de nuevo al principio. El Señor le dijo a Jacob, yo voy a estar con vos, yo te voy a estar acompañando. ¿Qué te quiere decir el Señor con eso? Yo te voy a guiar. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? Síganme. ¿A dónde? Ustedes síganme. No vamos a un lugar, vamos por un camino por el cual en la medida que avancemos, vos no vas a ser el mismo. Vos vas a cambiar, vos vas a ser renovado y capacitado para poder crecer y para poder fructificar. Por ese camino de fructificación es el que Él te lleva cuando te llama. Y vos no lo entendés. Y como Jacob, a veces terminás peleándote en ese lugar y querés salir corriendo y huyendo. Pero ese es el camino que te prepara para la fructificación. Por el mismo camino que el Señor te introduce, es por el camino que Él te va a sacar. La salida no está escapándote del camino. La salida está cuando Él nuevamente aparece y abre el mar y te dice, se terminó el desierto, ahora es por este lado. Y ahora entras en la tierra prometida y ahora vas a conquistar. Es Él el que te da la salida de todo esto. No es vos el que lo elegís, no sos vos el que se escapa, sos vos el que coopera con Él. Hay un cuento en el cual se señala cómo una semilla o cómo un grano de maíz tendría que hacer para poder introducir en cientos y en miles de granos de maíz esa vida que está en él. La única manera que puede hacerlo es que caiga al suelo y muera. Y sea dejado en ese lugar y se descomponga y vaya rompiendo su estructura y se vaya convirtiendo lentamente en una cosa diferente, que no va a ser ni más ni menos que va a dar cientos de granos más. Cientos de granos más que van a caer al suelo y a morir. Y bajo el mismo proceso van a producir miles de granos más. Y esa es la vida del discípulo. Y esa es la vida a la cual el Señor comenzó a llevar a este patriarca. Si este patriarca hubiera seguido sus propios caminos, imagínate que cuando baja a Egipto solamente son 70 personas. Y Dios quiere hacer un pueblo. Es Dios el que lo dirige a Egipto y le dice de noche, no tengas temor. Baja a Egipto, José va a cerrar tus ojos, yo estoy ahí. Yo voy a hacer de ahí una gran nación. Jamás él hubiera ido a Egipto por su propia cuenta. Jamás él hubiera seguido los propósitos divinos. Él se hubiera quedado allí en Padam Aram, un lugar sofisticado, un lugar lindo. Allí fue donde violaron su hija. Pero él hubiera elegido, ¿no es cierto?, lo cómodo para él. ¿Por qué Dios no te deja a veces elegir lo cómodo para vos? Porque tiene un propósito. Porque no te eligió para vivir para vos mismo. Tiene algo más grande. Él quiere tirarte al suelo y que mueras. Y que lo que Él puso adentro tuyo se multiplique al 100 por 1. Él te llamó a fructificar. Por eso a veces te es tan incómodo y parece que lo que vos querés alcanzar no lo llegás a alcanzar. Él tiene un plan y Él tiene un propósito. Y Él quiere fructificarte en todas las cosas. Pero a diferencia de Jacob, tu desafío tiene que ser a no sorprenderte. Porque en un momento hay una visión de Dios, hay una experiencia espiritual. No sabía que Dios estaba acá. ¿Vos te acordás de dónde te sacó? ¿Vos te acordás del camino por el cual te trajo? ¿Vos te acordás cuando necesitaste comida que Él hizo caer maná del cielo? Cuando necesitaste agua, que sacó agua de la peña. Cuando el sol era abrasador y puso una nube que te protegiera. Y cuando era el momento de cruzar hacia el otro lado, cómo abrió las aguas para que vos pudieras pasar como seco en aquel lugar. Y cómo cuando entraste en el otro lugar, Él peleó adelante tuyo, venciendo enemigos que eran mucho mayor que tus fuerzas. Siempre la presencia de Dios estuvo.
no solamente cuando caía el maná, porque mientras caía el maná, la nube cubría. Mientras caía el maná, Moisés hablaba en el tabernáculo con el Señor. Mientras estás afligido, Él sigue tratando en tu vida. Mientras estás en dificultades, su presencia está allí fortaleciéndote. El propósito sigue trazándose en vos. Y vos cada vez te vas haciendo más seguro de que esa presencia no depende de lo que te rodea, no depende de lo que sentís, no depende ni siquiera de tus méritos, depende de la buena voluntad de Él. Necesitas y necesito una visión de Dios para entender que no es un Dios que acompaña lo natural. Hay un Cristo que es una escalera entre lo natural y lo celestial, y ese es el lugar en el cual nosotros tenemos que caminar. Hay una revelación de parte de Dios que siempre va hacia el mismo lugar. Este es mi hijo, a él oíd. No escuche los charlatanes que están hablando vanidad. No escuches un evangelio torcido que lo único que hace es aparentemente acariciar y beneficiar tu carne. Escucha la palabra del Hijo, porque el final de cualquier visión es la revelación de Jesucristo. Y Cristo te va a decir, vení, seguime, y yo no voy a entender el camino, pero ese va a ser el camino de la fructificación. Ese va a ser el camino en donde vos vas a ir quedando atrás y Cristo va a ir llenando con su presencia tu vida. Porque solamente te podés multiplicar, solamente podés crecer, solo podés fructificar cuando la vida de Cristo se expresa a través tuyo. No cuando tus cualidades, no cuando tu buena voluntad, no cuando lo tuyo sale, sino cuando Cristo sale a través tuyo. Que en este tiempo que estamos viviendo podamos entender que la dificultad no está escondiendo la presencia de Dios. Filadelfia no estaba escondida de la presencia de Dios, sino que el Señor vivía en la iglesia de Filadelfia. El Señor le daba oportunidad en ese momento de dificultad porque la presencia de Dios estaba en el cuerpo, estaba en sus miembros. Que en este tiempo presente, si de la manera de Filadelfia tenés un compromiso de integridad con su palabra, aunque te sientas débil espiritualmente, te fortaleces a través de esa debilidad y podés ver con claridad que el tiempo presente, pese al sufrimiento, al dolor, a la muerte, está siendo un tiempo de oportunidad para que la gente escuche el Evangelio de Jesucristo. Es momento de entendimiento espiritual, es momento de comprender que su presencia está en mí y es momento de poder fructificar y multiplicar con todo aquello que Cristo puso en mi vida. Es un tiempo de desafío, es un tiempo de vivir en la presencia de Dios, es un tiempo de multiplicarnos. Amén. Te invito allí en donde estás a poder cerrar tus ojos. Y tal vez en esta noche